duquesa. Antes yo voy a darle para que nos ubiquen vía internet, el número de teléfono y un WhatsApp para que nos consulten si tienen algo. El WhatsApp es 11 34 94 42 85, repito, 11 34 94 42 85. El teléfono de línea es 0230 466 44 65. Tanto sea WhatsApp o al teléfono fijo, nos pueden escribir alguna consulta, porque así después Paula, que va a empezar con el tema de las piedras, que a ella le gusta mucho, a todos nos gusta mucho, nos pueden hacer alguna consulta. Bueno, vamos a explayarnos un poco. Etimología. ¿Por qué elegiste la turquesa? Porque tiene una importante conexión con lo divino. ¿Y por qué elegiste lo divino? Porque el programa de hoy que Claudia había planteado era hablar de Dios, que en realidad un Dios como una energía divina, una energía superior. Creo que hablar de Dios a veces puede llegar a ser un poco complejo, ¿no? ¿Pero por qué elegimos un poco el tema de hablar de Dios? A ver, a mí se me ocurrió hablar de Dios porque creo que está muy relacionado, y de lo que estuve leyendo un poco, con muchas de las confusiones que tenemos hoy en día, ¿no? Es como que en todas las culturas se ha tenido un concepto sobre Dios, en algunos casos distintos y en otros muy parecidos. Y personalmente, lo que estuve leyendo, sí, justamente la palabra Dios, que es algo muy común. El problema es la traducción. Del viejo arameo, los evangelios fueron escritos en el idioma universal de esa época, que era el griego, y después todas las traducciones y las interpretaciones del significado de Dios, que en realidad, leyendo algunas partes del Antiguo Testamento, un poco como que hice pie ahí, Dios uno no hubo, y en el Antiguo Testamento tampoco se habla de un Dios. ¿De qué año es? Se habla de Elohim. No estaba en esa época yo. No, bueno. Te aviso, por las dudas. Bueno, pero se habla no de Elohim, que es el plural de Dios, que en realidad la traducción no es Dios, sino que es Altísimo. Entonces, de ahí, como algo superior. No, digamos, por lo que yo leí, o más elevado. No entendí. Altísimo, ¿sabés qué se refería? ¿Viste el dromo, la parte arriba? El que está parado en el punto alto y que desde ahí puede ver todo. Uh-huh. Que lo anoté, si en algún momento puedo tener conexión con internet, lo voy a leer. Y entonces es como que te empiezan a cerrar un montón de cosas, ¿no? Leyendo eso, cómo se fue con los siglos, pues ya no hablamos de años, los milenios, tergiversando todo, y en digamos, uno de los orígenes, o el origen, si me permiten, dioses eran muchos. Primero creo que fue la naturaleza. Claro. O sea, la madre tierra, que era la proveedora porque de sustento y de protección. Claro, porque está relacionado con el Altísimo, con esa divinidad. Ustedes saben, o sea, que el monumento más antiguo con formato completo está en Göbekli Tepe, que es un centro de oración de los primeros. ¿En dónde? Göbekli Tepe. Ah. Caramba. ¿Dónde queda? Deletréamelo porque no lo entendí. En México. No. Eso está en la parte de lo que sería lo que es Asiria, Siria, claro. La parte norte, no me sale bien la localidad en este momento, donde es el origen de todas las civilizaciones antiguas, sacando México, lógicamente. Sí. Lo que hubiese sido el antiguo imperio persa. Exactamente. Claro. Donde allí, o sea, hacia un poco al sur estaba lo que es Sumeria. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos son estructuras del milenio 9 a.C., donde lo que está representado es lo primero que vemos, que son animales. Claro. Y bueno, animales, o sea, las primeras adoraciones eran animales. Y si vamos un poco más a la antigüedad,
y estamos hablando de todo lo que son los dioses, por decir los de los primeros seres humanos, y no necesariamente los Homo sapiens. La primero que adoran, ¿qué es? El sol, Claro. la luna, la madre tierra. Entonces, que creo que está planteando Claudia, y después doy pie a Paula, que con el tema de los cristales nos va a explayar mucho más, es que el concepto de Dios que hemos tomado desde, no sé, 3.000 años a esta parte, es apenas una punta del Un iceberg fragmento de la historia, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. Te diría Sí. de los últimos Donde- 2000 años, más que... Independientemente de qué religión hablemos, que no es el tema de esta charla, lo aclaramos, las estructuras han sido los que han perjudicado el desarrollo del ser Claro. humano. Las estructuras, el aclaro, hombre. no las religiones. No. Las religiones Sí. son en su naturaleza sabia, pero las estructuras relacionadas con Bueno, las pero religiones, las es lo religiones que han las hizo el tergiversado. hombre y puso las reglas el hombre. El hombre se ha dejado sujetar, se ha dejado tomar por otros hombres. El hombre así ha decretado su propio estado de depender de alguien. Ha cedido el poder. Claro. Cuando en principio las religiones, si leemos una por una, somos todos iguales. Sí. Exactamente. Todos iguales. Bueno. Después las estructuras que se han creado, y ya cierro el tema, Sí, sí, las sí. estructuras que han creado para... Eso es lo que ha hecho que la gente quede atrapada en esa... en esos compartimentos. Y estoy hablando desde muy, muy antiguo se ha hecho eso. A ver, contanos un poquito, Paula, porque te saqué del tema. No, pero ver. yo hice un pequeño resumen, después si encuentro lo leemos más Bueno, profundamente. perfecto. Pero la palabra Dios del hebreo, y hay una frase en el Antiguo Testamento que dice, y dijo Elohim, ¿sí? Y Elohim es plural, no es Dios, es dioses. Y que también se toma como los guardianes, ¿no? Bueno, El- y algo que me pareció interesante es la característica del antiguo, o sea, del hebreo, que es una mezcla del fenicio con el persa, con algo de arameo, donde se me está yendo. Huye el micrófono de Huye el vos, micrófono Clau. de Claudia. Esto es una señal del universo. Sí, sí, sí. No Donde quiere que hable el universo. en esa lengua, las características que tiene, porque sigue existiendo en los viejos escritos, una letra tiene un significado y un determinado peso. 2 letras tienen otro significado y otro peso. Y las 3 letras recién ahí forman una palabra que es la palabra de la raíz del hebreo. Eso también es muy importante para los Me encanta porque creo estudiosos. que devaluado nosotros tenemos la importancia de la palabra, ¿no? Claro. El peso y la Y fuerza bueno, que tiene la palabra. Y sí, bueno, eso es lo que se ha conseguido con el correr de los siglos, ¿no? Y lo que decía, lo que iba a hablar, o que iba a comentar recién, que es el Salmo 82.1, donde dice, los dioses están sentados en la asamblea del Altísimo, y cercano a ellos Dios juzga. O sea que no había un solo Dios, porque habla también de los dioses, y dice, los dioses eran 24 reyes y sacerdotes, con la misma autoridad delegada del Padre. La letra, bueno, habla de cómo se conforma la palabra Dios, que es la letra Aleph, que es altísimo. La traducción de la letra Aleph es altísimo, junto con la segunda letra que se lee de izquierda a derecha, junto con la segunda letra, que justamente los arameos la usaban en su tierra para denominar, la letra Aleph, para denominar a Toro, que era su dios. Y era el dios de los cananeos y de los arameos. Y la traducción más cercana es el Altísimo, que es lo que nosotros terminamos traduciendo como Dios, Ujú. ¿sí? Y Eloa es Dios, y es la traducción, digamos, más estricta sería el Altísimo apoya, como que es acompaña Una a los contención. 24, claro, a los 24 reyes
y reinas que se producía esa reunión. Entonces, en el idioma hebreo antiguo y el arameo, que era el que se hablaba en esa época, la traducción sería Altísimo de Dios. Después en el latín, Deus, que su traducción sería Ser Supremo. De ahí después pasamos a Theos, en griego, que era como el idioma universal de esa época, en la que se escribieron las escrituras, digamos, de Jesucristo, o unos años antes de Jesucristo. Del griego en masculino es Theos y Thea en femenino. Y eso es lo que significa panorámica, mayordomía. Quien se para en el mayor punto del domo y todo lo ve por todos lados. O sea, es ahí esa superioridad y esa omnipresencia, ¿no? Que más que nada es la visión. De lo que habla o lo que yo leí es de la visión, el panorama, por eso le dice panorámica, es una de las traducciones, es la visión que tiene desde lo alto, y ve todo. Y Zeus dice, todo lo veía, en la mitología griega todo lo veía, padre de los dioses y de los hombres, gobernaba a los dioses del Olimpo. Los 12 principales eran, Zeus, Hera, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hestia, Hermes. Pero ahí estaría bueno aclarar que Zeus era hijo de la Tierra, sí, y de Urano. Claro, pero Zeus Entonces, era como el dios del cielo. Era el dios del cielo, el dios supremo. El dios supremo. Pero sí, era hijo de la tierra. Entonces, sí, en esta concepción griega de sus deidades, reconocen como que la vida comienza en la tierra. Y eso no me parece como un dato menor como para dejarlo sin comentar, ¿no? ¿Y Cronos qué papel juega? Tomaba el tiempo. Sí. Y bueno, pero porque todo está relacionado a la vida en la tierra. Le quiero mandar un saludo a Seba y a Sara que nos están escuchando. Sebastián me pregunta por qué caen los aviones, pues ya este mes se cayeron 5. Por ley de gravedad, todo lo que sube baja. ¿No? Bueno. Yo ni sabía que habían caído 5 aviones. No, yo tampoco. No, quería hablar esto, en realidad lo quería dar con los textos. Qué chico informado, Sebas, ¿eh? Sí, a full. Tiene la última noticia siempre. No sé dónde la saca, pero muy la tiene. Bien, Sebas. Desconectate de eso. Sí. La otra vez trajo las ardillas zombie, que no sé dónde. ¿Cómo ardillas zombie? Sí, había ardillas zombie. Estaba el video de las ardillas zombies y venían caminando y se caían para atrás. Eso no. Pero no comían cerebros, esas cosas, ¿no? No eran ardillas zombies. No estamos yéndose del tema, chicos. Bueno, no importa. Entonces, es un recreíto, esto es un recreíto. ¿Qué es lo que queremos establecer con el concepto de Dios? El ser humano ha creado, él mismo ha creado el concepto de Dios de acuerdo a su medida. El Dios no es... La representación de Dios. La representación fue a medida de el hombre en su medio y en ese momento. Exacto. Entonces, ¿a qué le temían? Por ejemplo, en la antigüedad, uno de los mayores temores de la humanidad era el invierno, ¿no? O sea, los rayos. La oscuridad, esto de que, se viene el invierno, viene la noche larga, sobre todo por ahí en las culturas celtas, o sea, en la península escandinava, y decían, ahora, ¿cuándo vamos a volver a ver el sol? ¿Cuándo volveremos a poder sembrar, a cosechar? Sí. Entonces cada creencia sí ha creado. Ahí empezaban a tener sus dioses. Sí, cada creencia, cada distinto lugar del mundo ha creado una base que ha modificado su propio entorno. En base a la modificación de su propio entorno ha creado las necesidades de sus distintos dioses. Sí, bueno, lo importante también es buscar, como dice el programa, buscar el origen, un poco sistema de creencias que se han formado, estructuras que por ahí hoy no nos ayudan para tanto, y ver un poquito nuestra descendencia de lo que sentimos, lo que pensamos, el ego, cómo funciona, cómo creamos, cómo somos creadores. Tenemos que confiar en nosotros, porque la realidad de lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, que en realidad es una línea sola, porque lo bueno y lo malo no existe.
Así que, bueno, de esto es lo que estamos hablando entre todos, buscando un poquito para atrás y llegando a la actualidad, que bueno, en distintas generaciones de hace miles de años atrás, lo único que cambia es la tecnología, pero seguimos repitiendo los mismos. Seguimos buscando dioses. Seguimos buscando dioses, alguien que Afuera. venga y que nos salve, cuando en realidad los salvadores somos nosotros, de cada uno. Sí, cada vez más vemos más informe en la televisión que en el momento que podríamos estar más conectados, más unidos, la gente se está empezando a aislar cada vez más. El efecto contrario se está produciendo. Cada uno vive encerrado en el mundo de su celular y se olvida que, siempre afuera, nada Sí. buscando en su interior y no está aprovechando a la madre naturaleza, que es la madre de todos, la madre tierra, que tenemos el mejor espectáculo lo tenemos allí. Y entonces la gente está centrada y encerrada por la tecnología, en vez de aprovecharla en un efecto amplio y para ser positivo, lo que está haciendo es realmente encerrándose cada vez más y aislándose cada vez más. Sí. Sí, tal cual. Bueno, Pau, hicimos así como una pequeña introducción a lo que es la palabra Dios, ¿no? A Bien. ver, Bueno, yo les voy a leer un poco y se van a dar cuenta por qué elegí elegiste este cristal, ¿no? ese cristal. La turquesa llegaba a Europa desde Turquía, procedente en su mayoría de Persia. Y este fue el motivo por el que se la llamó turquesa, de Turquía, o sea, Claro. proveniente de Turquía. En Persia, actual Irán, se llamaba piedra de la victoria. Propiedades. Es una piedra sagrada para los tibetanos y para los indios norteamericanos, navajos y hopis, que acá al amigo Horacio le encanta. Ambas culturas utilizaban la turquesa para hacer sus amuletos y fetiches protectores. Para los indios de Norteamérica, la turquesa representaba el color del origen celeste de sus antepasados, de su espíritu que ahora habita un cuerpo humano. Hoy en día sigue siendo una de las piedras más apreciadas por los hombres y mujeres de la medicina. La base o matriz en la que crece la turquesa se le llama tela de araña. La turquesa representa la energía de poder, destacando principalmente su propiedad protectora y de atracción de buena fortuna y prosperidad económica. Cuando la turquesa tiene adherencia de plata, se dice que atrae la felicidad y el bienestar, y que cuando tiene inclusiones de cobre, se le atribuye un poder especial para equilibrar el sistema circulatorio. No es casualidad que una de las denominaciones de la turquesa sea la piedra de la paz, y efectivamente su vibración ayuda y repara la paz interior, algo que siempre estamos delegando, o sea, estamos pidiéndole la paz interior a un Dios fuera de nosotros. ¿De dónde dijiste, perdón, que De Turquía. provenía? Por eso, O te sea, lo pregunté a porque propósito. Turquía es Sí. justamente desde donde se desprende la raíz de su nombre. Sí. Es una de las piedras más antiguas utilizadas por el hombre. Se sabe ya que los egipcios la extraían del monte Sinaí, o sea, un lugar súper sagrado, Súper. Sí. hace más de 7.000 años. En México era considerada la piedra de los dioses, y hoy en día es una de sus piedras rituales y sagradas. Lo mismo que para los indios aborígenes de América del Norte, también para los tibetanos, lo cual hace que sea una de las piedras más sagradas y de uso ritual y místico más común en todo el planeta. Los turcos le atribuyeron el poder sobrenatural de evitar el daño físico e incluso la propia caída. Esto me pareció fantástico porque uno piensa, ¿no? O sea, culturas diseminadas a través de todo el planeta y encontraron en el mismo cristal un mismo significado y una Sí. conexión, y de hecho adornaban sus trajes de guerra y se hacían amuletos porque la sentían como muy protectora contra el daño físico, no solamente sobre el daño energético. Ahora, vos fíjate qué contradicción, ¿no? La usaban para la guerra, para protegerse, para que no los maten a ellos y matar al otro. Es que el hombre es contradictorio. Claro, o sea, es porque como que decís que... la guerra ya en sí misma es una contradicción. Sí, totalmente. Pero, y en distintos puntos tan opuestos del planeta, tenían, como vos dijiste, la misma, tenía el mismo símbolo, o sea, le daban los mismos atributos al mismo cristal y la utilizaban
digamos, unos en contra de otros, como para defenderse del otro, y cómo estamos viviendo lo que decíamos antes, una situación tan similar hoy en día, ¿no? De ataque y defensa entre nosotros, independientemente de un cristal. Y sigue siendo esto, ¿no? O sea, como, ¿qué tengo yo que me dé más poder del que tenés vos para poder ganarte? Porque pasa por una cuestión de ganar, ¿no? De egos. No de soluciones. Sí, pero ya cuando es cuestión de vida estamos hablando de supervivencia, porque seguimos en la misma etapa de supervivencia después de tantos miles de años, como en el caso que estábamos hablando recién de esta piedra. 7.000 años atrás, claro, ya se la consideraba de esa manera y se la utilizaba como símbolo de defensa en las guerras. Fíjate, ¿no? Para la paz interior y para defenderte de la muerte. O sea, vamos a un pequeño corte y ahora seguimos.